Bendiciones y gracias por tenerme aquí. Feliz año nuevo, muchas cosas buenas, muchas bendiciones. El bien abundante de Dios, cuando lo deseamos, incluye todo. Incluye salud, incluye prosperidad, incluye larga vida. Así que lo que les deseo a ustedes en este año es todo el bien abundante de Dios. Amén. Y quiero que se den un aplauso porque tenemos casa llena hoy. Pero vamos a rellar, después que salgamos de aquí, vamos a rellar, aunque sea en Uber, nos vamos. Así que puede haber un balance, ¿verdad? Podemos disfrutar de la tradición de Reyes y también podemos santificarnos en este día. Así que, como bien dijo Mara, estamos ya celebrando la tradición de los Reyes y que no muera la tradición. Tenemos que pasarlas a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que esta tradición continúe. Para algunas personas, esta tradición es tan sagrada que hacen, ¿verdad?, las promesas de Reyes. Y estas promesas de Reyes pasan de generación en generación. Así que si mañana tienen la oportunidad de ir a una promesa de Reyes o hoy mismo, no se lo pierdan. Traten de disfrutarlo al máximo. Y espiritualmente hablando, lo que realmente celebramos es la fiesta de la Epifanía, ¿verdad? Así es como se le conoce a la fiesta de Reyes. Pero la Epifanía tiene un significado bien amplio. No solamente se refiere a la fiesta de Reyes. La Epifanía significa manifestación, significa iluminación, significa visión, significa realización, significa inspiración. Así que cuando los reyes, ¿verdad?, como nosotros decimos los reyes, pero eran los magos que venían de Oriente, tuvieron la visión, sintieron, ¿verdad?, inspiración. Entonces, cuando llegaron, vieron la manifestación y tuvieron una realización. Así que la realización espiritual es aquello tan grande que te produce un verdadero gozo en el alma que no tiene nada que ver con la alegría pasajera del mundo, ¿verdad? Y entonces esa canción que dice, yo tengo un gozo en mi alma, se hace una realidad en nuestras vidas, porque literalmente cuando uno tiene una realización espiritual, después que uno ha tenido una comprensión de las verdades espirituales, crea en nosotros un gozo en el alma que literalmente, como dice la Biblia, tú sientes que ríos de agua viva brotan de lo más interno de tu ser. Y esa realización te hace llorar de alegría, te hace reír de alegría, pero también te puede hacer irte al silencio para tú meditar en eso que te está ocurriendo. Y yo me imagino que los magos de Oriente, cuando tuvieron esa visión, se dieron cuenta que lo que venía era algo tan grande que ellos, sin pensarlo, se embarcaron en un largo viaje. Ustedes se imaginan en camello, aquellas distancias tan largas, pero cuando a ti te guía la luz y la estrella que todos tenemos adentro, ¿verdad?, tu intuición se acelera y tú sabes porque nadie te lo tiene que decir, que tú te vas a enfrentar, que tú te vas a tropezar con algo grande, que nosotros le llamamos el Cristo que vive en nosotros. Así que tenemos una epifanía del corazón y del alma, ¿verdad?, cuando nosotros tenemos esa realización. Recordemos que epifanía es manifestación, inspiración, visión, realización, todos los sion, todo lo que acaba en sion, y hasta puede ser una canción que tú te puedas inventar. Así que, como dijimos, tiene un significado bien amplio. Nosotros en Unity decimos que cuando la comprensión espiritual se manifiesta en nosotros, esa visión que tenemos antes nos va llevando a esa realización que otros le llaman iluminación, ¿verdad? Otras filosofías le llaman iluminación.
Ahora bien, en Unity decimos que nosotros tenemos una chispa divina, ¿verdad? Que tenemos esa chispa divina. ¿Y qué es lo que hace una chispa? Vamos a ver si alguien me puede decir. Pero la chispa no es el fuego, ¿verdad que no? La chispa enciende el fuego. Quiere decir que cada uno de nosotros tiene ese fósforo, ese encendedor, como usted le quiera llamar, lo tiene adentro. Muchos no lo saben, ¿verdad? O no lo recuerdan, porque se supone que nosotros venimos aquí ¿a qué? A recordar aquello que se nos ha olvidado, que es cuán grande y perfecto amor es el de Dios, como decía la canción. Así que venimos a aprender esa lección, la lección del amor, la lección de amar al prójimo, la lección de servir, la lección de esa sabiduría infinita interna que tenemos, sacarla afuera para que sea como la lucecita esa que a veces nos ponemos en la frente, ustedes la han visto, ¿verdad? Que es una lucecita, es como un flashlight que nos alumbre el camino que viene de frente. Así que es hora de ponernos ese flashlight en la frente para que podamos ver claro. Entonces, esa chispa divina lo que hace es que enciende un fuego, una luz. Y esa luz trae claridad mental a nuestra mente, ¿verdad? Trae claridad a nuestra mente y a nuestro corazón. Y nos va llevando poco a poco hacia la transformación espiritual. Pero para que todo esto que estamos hablando se dé, tiene que haber una práctica. Y eso es lo que Unity promueve, la práctica espiritual. Que tú saques el tiempo para tú reflexionar sobre lo que es la epifanía del alma, sobre lo que es tú tener esa realización maravillosa de comprender cuán grande y perfecto es el amor de Dios, que se expresa a través del Cristo interno. Y lo que nos invita esta festividad del Día de Reyes, ¿verdad? Porque ellos buscaban al niño Jesús, pero nosotros, ¿verdad? Buscamos al Cristo, ese Cristo que yace en el pesebre interno de nuestro corazón y que está allí. Así que esta celebración de los Reyes realmente va mucho más allá de lo que pueda decir la Biblia, ¿verdad? Va más allá de la historia bíblica, va más allá de la tradición que nosotros podamos tener como pueblo, porque nos lleva, ¿verdad? Nos expone a una dimensión espiritual bien profunda, si lo podemos comprender. Va más allá de los regalos físicos, ¿verdad? Los regalos materiales. Es una celebración que cuando uno tiene el nivel de conciencia al cual muchos de nosotros ya hemos llegado, uno puede comprenderla, uno puede gozarse en ella y uno puede verla desde otra visión, desde otra perspectiva. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, ese rey era bien tremendito, ¿saben? Bien tremendito. Vinieron de oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estos magos de oriente se enteraban de las cosas porque ellos consultaban lo que se llamaban unos oráculos. Y ellos hacían unos cálculos. Y en base a esos cálculos que ellos hacían, ellos sabían lo que iba a suceder. También en ese tiempo se utilizaban mucho los mensajeros, que eran las personas que iban, ¿verdad? Me imagino que a caballo, porque en carro no era, y llevaban mensajes a las diferentes personas de lo que estaba aconteciendo en el pueblo. Así que ellos siguieron una estrella, pero esa estrella la tenemos todos nosotros internamente, porque esa estrella es la guía, es la intuición, es aquello que tú dices: ay, estaba pensando en ti, tú apareciste, o tú me llamaste. Esa es la intuición que los reyes siguieron. Esa es la guía que tú y yo tenemos dentro. Y que muchas veces la oscuridad del pensamiento de rol opaca y no podemos dar ese largo viaje, que es el viaje espiritual, porque ese es el viaje más largo que tenemos que dar. El de encontrarnos con el Cristo interno, ¿verdad? El de volvernos al Cristo interior nosotros, a encontrar lo divino en nosotros, porque eso es lo que significa el Cristo, ¿verdad? Lo divino en cada uno de nosotros. Por lo tanto, esta celebración de la Epifanía es un recordatorio.
Y es una invitación a seguir las huellas de estos magos de Oriente, ¿verdad? A seguir ese largo camino, tal vez lleno de obstáculos, tal vez lleno de desafíos, porque en el camino espiritual encontramos desafíos, encontramos personas que no están a lo mejor de acuerdo con nuestra filosofía o con lo que nosotros creemos, ¿verdad? Pero nosotros decidimos liberarnos de las creencias limitantes que nos ataban, ¿verdad que sí? Por lo tanto, nosotros seguimos la estrella, seguimos la guía, seguimos la huella de los reyes, seguimos el largo camino que nos lleva al pesebre interno, a encontrar esa divinidad en cada uno de nosotros y compartirla. Así que es importante destacar el relato bíblico, pero es importante destacar la dimensión profunda espiritual que tiene esta celebración de la Epifanía. Así que, como dijimos, la estrella representa la luz, representa la guía que tú debes seguir siempre y no dejarte influenciar, porque cuando viene de adentro, tú sabes discernir que esa es la verdad. Así que, cuando nosotros tenemos una visión, cuando nosotros tenemos una inspiración, estamos respondiendo al llamado eterno de nuestra alma. Ese llamado interno, ese llamado eterno, que el Maestro Jesús lo traducía diciendo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si tú me abres, cenaremos juntos. Ese es el llamado eterno de nuestra alma, y ese llamado lo tiene cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros nos corresponde responder al mismo. Así que cuando nosotros respondemos a ese llamado de nuestra alma, estamos experimentando una epifanía del corazón. Estamos experimentando una inspiración, una realización. El largo viaje de los reyes simboliza el largo viaje o la búsqueda espiritual personal de cada individuo. Y eso es bien personal. Eso es entre tú y Dios, entre tú y tu divinidad, ¿verdad? El viaje de cada uno es diferente. Porque el viaje espiritual es un camino de autodescubrimiento, es un camino de crecimiento, ¿verdad? Donde ya no volvemos a ser los mismos. Porque una vez nosotros ponemos las manos en el arado, ¿hacia dónde corre el arado? Digo, los que se acuerdan. O alguna vez han visto un arado. ¿Cuántos han visto un arado? Ay, Virgen Santa, me delaté mi edad. Bueno, mire, el arado es una cosa de metal, como triangular, ¿verdad? Donde se ponen unos bueyes y usted tiene que dar para adelante, pero no tiene reversa. No tiene reversa, no puede dar para atrás. Por lo tanto, cuando decimos simbólicamente poner las manos en el arado, ¿verdad? Es meternos en el camino espiritual. Y puede ser que te desvíes por algún caminito, puede ser que te salgas de la ruta, que en vez de irte por el expreso para Bayamón, cojas por la número 2. Y ese va a ser bien tortuoso, ese camino, bien difícil, sobre todo a las 5 de la tarde, ¿verdad? Pero eso es lo que significa. Una vez nosotros tenemos la visión, tenemos la inspiración, vemos la manifestación, ¿verdad? Del pensamiento de verdad que hemos acumulado, de ese pensamiento que hemos bajado al corazón para bañarlo con el amor, no podemos dar marcha atrás. No hay manera de que volvamos atrás. Te puedes desviar, pero a la larga, como decía Milton Fillmore, todo el mundo tiene que reconocer que Dios es Dios. Todo el mundo tiene que reconocerlo. Ahora bien, cuenta la historia que a los niños le llevaron, al niño le llevaban unos regalos, ¿verdad? Los regalos que le llevaron al niño, espiritualmente hablando, significan aquellas ofrendas internas que tú y yo tenemos, como la sabiduría interna, el amor, la paz, el servicio, y que nosotros podemos ofrecer a Dios a través del servicio a los demás. Eso es lo que significan los regalos de los reyes. Pero también representan las cualidades o los poderes que cada uno de nosotros tenemos para poder echar hacia adelante, para poderlos compartir con el mundo. La epifanía del corazón es un largo viaje, definitivamente. Es un viaje interno,
nos recuerda que ese es el viaje más largo que tenemos que hacer, que es el de regresar o de volver a nosotros mismos. Eso es lo que significa. Experimentas una epifanía del corazón cuando nace un bebé, porque eso es una alegría. Pero experimentas una epifanía del corazón cuando te das cuenta que has retomado ese ser que tú eres. Y Belén lo que significa es el lugar de nacimiento de tu ser espiritual. Así que cuando el año que viene pongamos el nacimiento, vamos a tener un significado, vamos a comprender, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa ese Belén? El Cristo que nace todos los días en el corazón nuestro, que ya no es un niño, que es el mismo Espíritu de Dios en ti y en mí, rebosando de alegría. Entonces, yo puedo decir, y es mi opinión personal, que la epifanía del corazón es un avivamiento espiritual del alma, que no tiene nada que ver con gritar, porque el avivamiento no es gritar, ¿verdad? Ni repetir muchas canciones muchas veces, tiene que ver con experimentar esa realización, donde tú sabes que Dios es real, que no es una fábula, que somos seres espirituales, que somos seres trascendentes, que somos eternos. Entonces, cuando esa verdad la descubrimos, ya no hay miedo a la muerte, ya no hay miedo a la oscuridad, porque sabemos que donde quiera que estemos, sea en el cuerpo o fuera del cuerpo, somos luz. Y esa estrella la tenemos dentro. Así que ese avivamiento lo experimentó Pablo, esa realización que tuvieron los reyes, la tuvo Pablo cuando dijo, mas no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Mas no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Hay que estar realizados espiritualmente para reconocer esa verdad eterna. No me hagas llorar, que estoy sensible hoy. Gracias Dios. Es una exaltación, es una realización de saber que Dios es presencia viviente en cada uno de nosotros. Y fue esa realización espiritual fue la misma que tuvo María. Cuando María recita el Magnificat, que es cuando el ángel la visita, y ella dice, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado a su sierva. Por tanto me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho grandes cosas. Esto es una realización, definitivamente. Porque ha hecho grandes cosas Dios, el poderoso, santo es su nombre. Y no tenga miedo de decirlo, santo es su nombre. Gracias. Y en ese estado de realización, ábremelo por favor. En ese estado de realización es cuando tú puedes expresar, hay aquí. Ah, chévere, gracias. En ese estado de realización es cuando tú tienes esa epifanía del alma o del corazón, porque has experimentado la grandeza de lo que es Dios en tu vida. Entonces te vuelves más agradecido. Entonces ya tú no quieres ser el centro del universo. ¿Ves? Entonces ya tú quieres ser manso y humilde como lo era el maestro. Entonces ya no te importa si te reconocen o no te reconocen, porque tú estás experimentando una epifanía del corazón y del alma, y tú no necesitas ese reconocimiento, porque el reconocimiento te lo da Dios cada vez que tú sientes esa iluminación y esa realización. Y María en su tiempo y Pablo en su tiempo, ¿verdad? Cada uno en tiempos diferentes pudieron experimentar esa epifanía. El tiempo no es importante para Dios, porque en términos espirituales el tiempo no existe. El tiempo es para nosotros en este plano. Así que me parece que lo que experimentó Pablo
y lo que experimentó María era la misma cosa. Era el reconocimiento de una verdad espiritual que se nos revela cuando, al igual que los reyes, decidimos embarcarnos en ese largo viaje para encontrar al Cristo. Y el viaje es largo. Y nos da alegría. Y esa sabiduría interna, cuando tenemos esta revelación, va alumbrando, porque es iluminadora, a todo el que nos encontramos en el camino. Porque la bondad se nota. La gente lo observa porque la energía no se equivoca. Cuando usted entra con una cara triste por ahí, la gente se da cuenta, ¿verdad que sí? Pero cuando entra rebosante de alegría, la gente también se da cuenta. Así que la energía no se equivoca. Y como les decía hace un momento, ese camino puede estar lleno de obstáculos, puede estar lleno de oscuridad. Porque nosotros, para llegar a iluminarnos, tenemos que trabajar con nuestras propias sombras y reconocerlas. Porque reconocemos la sombra en el otro, reconocemos la paja en el otro, pero tenemos que trabajar con nuestra propia oscuridad y nuestras propias sombras. Y no nos lo tiene que decir nadie, porque nosotros lo sabemos. Por eso digo que el camino es largo. Pero el camino puede terminar al final del día, que es hoy, si reconocemos la verdad y si la practicamos día a día. Porque el camino se hace ¿cómo? Andando. Camino se hace al andar, como dice la canción. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y uno de estos reyes, que a lo mejor no eran 3, hay una leyenda que dice que eran 4. Hay una persona de apellido Van Dyke que en el 1896 escribió la historia del cuarto rey mago, que muchos de ustedes la conocen. Y aunque hay diferentes versiones de esta historia, el mensaje es el mismo. Muchas personas han hecho la historia, ¿verdad?, a su manera, para adaptarla a los diferentes escenarios donde la van a presentar, la historia. Y cuenta esta historia, y voy a verla aquí de vez en cuando, porque no me la sé completa. Cuenta que este pastor presbiteriano, que fue el que la escribió, se llamaba Henry Van Dyke, ese era el nombre de él, y escribió esta historia en el 1896. Y dice que cuando los magos de Oriente ya tenían los cálculos hechos de ir a adorar al Mesías, ¿verdad?, de llegar hasta allí, quedaron en encontrarse en un sitio en la antigua Mesopotamia. Y ese sitio se llamaba Borsipá, ¿verdad? Y quedaron en encontrarse allí. Y entonces ustedes saben que los 3 que conocemos llevaban oro, incienso y mirra, pero este llevaba piedras preciosas, diamantes, rubí, jaspe, etcétera, etcétera. Y antes de llegar al sitio de encuentro en Borsipá, este cuarto rey mago, que se llamaba Artaban, espero que se vea mal yo. Dios hablando, dice que cuando él iba en el camino a encontrarse con los otros 3, en el camino se encontró un hombre que había sido golpeado, asaltado, y él le dio pena, se compadeció, le curó sus heridas y le dio un diamante para que no se fuera, ¿verdad?, sin provisión. Y continuó su camino, pero cuando llegó a Borsipá, ya los otros 3 se habían ido. Y se acuerda que le hablé de los mensajeros, pues los 3 le habían dejado mensaje que no lo habían podido esperar, que se habían tenido que ir, ¿verdad?, porque el tiempo corría. Pero él decidió continuar el camino, y continuó su camino y llegó a Belén. Y cuando llegó a Belén, ya el niño había nacido. Y estaba la ley de Herodes, que como los reyes le habían dicho que iban a adorar al niño, él dijo, espérate, este va a ser un rey que me va a suplantar, vamos a matar a todos los primogénitos. Entonces ya esa ley de los primogénitos estaba. Entonces ya María y José
habían partido a Egipto. O sea que cuando él llegó a Belén, tampoco encontró al niño. Cuando llegó a Borsipá, tampoco se encontró con los otros 3. Así que él emprendió un camino. Y el camino de Altabán era el camino del viaje interior que él tenía que hacer para durante ese camino cubrir tal vez las necesidades, ser movido a compasión, ¿verdad?, de todas las personas que él se encontraba en su camino. Así que partió con las gemas que le quedaban para obsequiarle al Mesías y adorarlo. Y cuando llegó a Belén, como dijimos, ya el niño no estaba. Pero ¿qué pasa? Que como estaba vigente la ley de Herodes de matar a los primogénitos, él vio que iban a sacrificar unos niños. Y entonces negoció con los guardias por una gema. Le dio, ¿verdad?, una de las piedras preciosas y logró liberar a esos niños. Pero ¿qué pasa? Los superiores de los guardias lo supieron y lo metieron preso por 30 años. Estuvo 30 largos años, pero todavía le quedaba una piedra preciosa. Y en esos años que estuvo ahí, ¿verdad?, me imagino que meditando, etcétera, sale y decide continuar el camino para buscar al Cristo, al Mesías. Y ya han pasado 33 años y llega al Gólgota. Y cuando llega al Gólgota, sabe que van a sacrificar una persona que es el Mesías. Y él llega allí, pero en el tumulto y en el revolú que hay, ve que hay una chica que la están llevando para ser vendida, ¿verdad?, por las deudas de su padre. Y cuando ve que esta chica va a ser vendida como esclava, saca la última gema que tenía y la da en rescate por la libertad de ella. En ese momento, cuando eso ocurre, que muere el Maestro Jesús, ocurre un gran terremoto. Y hay una piedra que golpea la cabeza de Altabán, de este cuarto rey mago. Y él, herido, moribundo, pide perdón por no haber podido cumplir con su misión de haber ido a adorar al niño, de haberle llevado los regalos que él tenía para él. Y de momento, cuando él pide disculpa, oye una voz que le dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Estuve enfermo y me curaste. Estuve preso y me liberaste. Y él le dijo: ¿cuándo hice esto, Señor? Y cada vez que lo hiciste a uno de mis hermanos, conmigo lo hiciste. El viaje de Altabán fue un viaje interno, fue un viaje espiritual. Él pensaba que no había ido a adorar al niño, pero lo estaba adorando cada vez que ayudaba a alguien en su camino. Así que, sea verdad o no sea cierta la historia, no sabemos, porque hay muchas cosas aún en la Biblia que no sabemos quién las escribió ni cómo ocurrieron. Lo importante es el mensaje que nos deja la historia, que lo importante no son los regalos materiales, que lo importante es el servicio y es honrar el mayor de los mandamientos, como ha sido establecido, que nos amemos los unos a los otros. Y cuando tú amas, tú ayudas. Cuando tú amas, eres compasivo. Cuando tú amas, tú estás atento a las necesidades de los demás y no pasas de largo, sino que te quedas. Así que hoy les deseo que tengan una epifanía del alma, que tengan ese gozo maravilloso en el alma, y que ese largo viaje que dieron los reyes magos, si todavía no te has embarcado en ese viaje, comiences hoy a encontrarte en el Borsipá de tu corazón
con aquellos que quieran hacer ese viaje contigo. Dios les bendice y Dios les guarda. Amén.